Buenas noches y bienvenidos a Acción Positiva. Hoy en Acción Positiva nos solidarizamos con las víctimas del Cambrai 2. Realmente Guatemala está muy consternada con lo que sucedió y nos solidarizamos con esta tragedia que realmente lo sienten todos los guatemaltecos. Continuando con nuestro aporte cívico en Acción Positiva, como hemos venido tocando el tema en los últimos programas, continuamos hoy con el tema electoral y la segunda vuelta, del cual nos encontramos a 2 semanas de que los guatemaltecos volvamos a las urnas y decidamos nuestro futuro por los próximos 4 años. Como parte de esto, pues hoy tenemos el gusto de tener un invitado que tiene una experiencia muy amplia, realmente es un honor tenerlo aquí. Vamos a tocar el tema estadístico y todo, y no creo que haya mejor persona para tocar este tema que Alberto Aragón, así que bienvenido, Alberto. Muchas gracias, Fanny. Me compromete exagerando esos atributos que no me corresponden, pero te lo agradezco mucho. Y te acompaño en la solidaridad con las víctimas de ese desastre en Cambrai. Estamos muy consternados también y le pedimos a Dios que las 700.000 y pico tantos que se han calculado, que vivimos en zonas de peligro, pues que Dios ponga su mano y que se eviten esas cosas en el futuro. Y se puede evitar, y realmente una tragedia que cada vez tengamos menos los guatemaltecos. Pues Alberto, en realidad son atributos buenos, ¿verdad? Porque desde hace mucho tiempo creo que la parte científica, la estadística y lo que viene, la parte de encuestas y todo, es importantísimo en poder hacer estas mediciones para ver qué es lo que tenemos de frente esta segunda vuelta electoral. Cuando platicábamos cómo hacer el programa, decíamos la bola de cristal de Alberto, decir, bueno, ¿hacia dónde va a ir esto? Y el otro punto sería decir, bueno, los mitos que se rompieron en esta elección. Ok, pues se rompieron varios. Primero, no sé, y quizás no como parte de la elección, pero sí como algo que tuvo un efecto en la elección, fueron las manifestaciones públicas, las antorchas nocturnas, la gente saliendo y la confianza en que como que la gente salía a la calle, pues llevaban bebés, llevaban personas mayores, que evidentemente no estaban pensando en que se podía producir ningún evento de violencia, y afortunadamente así fue, no lo hubo. Eso es que los guatemaltecos podamos reunirnos de todos los tipos, de todas las clases, de todos los niveles, de todas las edades, sin ningún tipo de roce. Yo creo que es uno de las presunciones, si no le llamamos mitos, que afortunadamente se esclarecieron, sí se puede hacer. Ahora, en cuanto a mitos, pensando en la electoral, se hablaba de que el que más gastaba, más ganaba, y era más fácil ganar una elección haciendo una inversión gigantesca en medios, etcétera, y ese es un mito que se rompió. Porque tal vez la figura que más invirtió es una figura que en relación a su inversión, por ejemplo, pues no llegó a su objetivo. Y tal vez adelantándome un poco a eso, ahí también se rompió un mito que realmente era importante para los guatemaltecos. Yo platicando con alguien decía que era hasta un mantra muy fuerte entre la gente y todo esto, que decía al segundo le toca. Okay. Y Guatemala votó, allí no le toca a nadie. Exactamente. Ahí, sí. Y ahí, sin ninguna intención de crítica ni de nada, pero sí de fortalecer una hipótesis y estudios que hemos hecho. Tenemos aquí la presencia de Miguel Barrios, que es politólogo de la empresa nuestra, etcétera. Hay comportamientos que indican que hay figuras que, sin quererlo de forma inconsciente, trabajan en contra de sus intereses políticos. Sí. Que al final ellos mismos son los que se lastiman. Y algunos que, sin quererse lastimar, pues inconscientemente no quieren ser presidentes. Pues el caso que viene desde hace muchos años y está en el libro que tu papá tiene, que se llama Cómo ganar el corazón y la mente de los votantes. Estamos por asumir que hay algo de eso en esta situación. Ahora, pero digamos que históricamente en nuestra débil democracia venía y la persona que quedaba en segundo lugar, la estructura política, lograba colocar una buena cantidad de diputados, lograba colocar una buena cantidad de municipalidades. Entonces luego de eso su estructura partidaria, digamos, para fin práctico lo llevaba a segunda vuelta y en muchos casos a ganar, ¿no? Sí, pero en este caso se hace todavía más notorio porque la estructura partidaria existe. El número de diputados fue grande, el número de alcaldías también, y la figura como tal no gana. Entonces se rompe otra premisa más, o otra de los paradigmas, o lo que quieras llamar, que es el voto cruzado. Los guatemaltecos votan por planilla. No es cierto, porque hubo un voto cruzado significativo, de lo contrario no hubieran tenido tanta fuerza en
en los municipios y en las alcaldías, etcétera. Sin embargo, la figura presidencial no gana. ¿Algún poco de voto de indignación, de rechazo por las campañas millonarias? Porque de alguna forma en la elección pasada ya habíamos visto esto, cuando por ejemplo en la alcaldía Patriota con Sinibaldi gastó una cantidad desmesurada de fondos y el voto en un punto se fue a la inversa y lo rechazaron. Sí, pero ahí, perdón, te interrumpí. No, y luego de esto pues tenemos esta campaña donde de nuevo vuelve a suceder lo mismo. Ok, en el primer caso, y es un análisis con el cual puede diferir muchas personas, Sinibaldi andaba en segundo lugar en relación a Arzú, efectivamente, pero la campaña que él estaba haciendo era una campaña muy definida en contra de la seguridad. La seguridad, y con la seguridad estaba supuestamente atacando a Arzú, que era la figura a vencer. Pero la figura de alcalde, o sea, la figura edilicia, no es responsable de la seguridad. Y aún si lo fuera, en el caso de Arzú, nadie le achacaba a Arzú la inseguridad que podía haber en la ciudad. Y toda la campaña de Sinibaldi se fijó en la seguridad, y fue menos las promesas que planteó. Pero en algún punto siento yo que también hubo alguna indignación del guatemalteco al decir, bueno, esta campaña tiene demasiados fondos, ¿no? Hubo una inversión grande en un issue o en una promesa que no tiene que ver. O sea, y además se basó en ataque. Cuando te basas en ataque en la campaña, puedes lastimar a la figura, pero no te lo vas a recibir tú. Correcto. En consecuencia, quien llega a segundo lugar fue el tercero en la discordia. Ahora, regresando a esta elección, viene y la persona, el partido que más gastó, no llegó a segunda vuelta. Exactamente, lo cual volvemos entonces en la gran inversión. Nosotros hemos dicho siempre que no es la campaña que más invierta, sino lo que mejor se administre. Y probablemente la que mejor figura tenga. Y una participación también, la que tenga buena campaña, ya sea por accidente, o sea porque la plantearon como tal. Correcto. Inclusive nosotros hemos dicho, un candidato mediocre manejado con una campaña buena, excelente, le gana un candidato bueno manejado en una campaña mediocre. Bueno, eso es totalmente el Karl Rove con George Bush decía, miren, denme a mí un candidato más o menos, pero denme los fondos, yo lo hago presidente. Exactamente, y las promesas bien planteadas. O sea, cuando una figura es como un Reagan, por ejemplo, que es tan excelente, pues la campaña puede decir que llegó a ser el 30, 40% quizás de su triunfo. Pero cuando hay candidatos como Carter, que no era tan excelente, la campaña puede haber sido 70% de sus razones de triunfo. Eso lo podemos aplicar también a Guatemala, como es natural. Ahora bien, ahora tenemos, por ejemplo, en segunda vuelta tenemos candidato que realmente no tenía nada, su inversión fue mínima. También tenemos un candidato en cuarto lugar con una inversión mínima. Entre los dos no pasan los 3 millones de quetzales. Para una campaña donde hablamos que en algún punto se hablaban de millones de dólares. Okay. ¿Esto es un cambio histórico para Guatemala? Totalmente, y eso prueba algunas de las hipótesis nuestras también. Okay. En este caso, la figura, repito, porque lo hicieron o por accidente, hizo planteamientos que coincidieron con el momento histórico de los guatemaltecos. ¿Contra qué estaban los guatemaltecos protestando? Contra la inmoralidad, contra la corrupción, contra el crimen, están hartos de todas esas cuestiones. Exacto. Y sale una persona diciendo, mucho antes de los plantones, yo no soy corrupto, yo no soy ladrón. Entonces, su promesa encaja perfectamente con la frustración que manifiesta el guatemalteco, pues y ahí tienes el clic. O sea, si lo hizo a propósito, si fueron sus estrategas, geniales los estrategas. Si fue una cuestión de coyuntura, qué suerte tuvo. Pero ahí tienes un ejemplo, porque según plantea la misma figura, no llegó a 2 millones o a 3, no creo que 4 millones, algo así. Habla de 2 millones de quetzales, por ejemplo, Alejandro Yamatei habla de 1.69 quetzal por voto. Un poquito más, exacto. Y realmente entonces es... Exacto. Y en el caso de este señor, incluso, y esto parece que tengo algunos indicadores de que sea correcto, 13 vallas en el momento en que gana, tienen 13 vallas a nivel nacional. Exacto. Y en el caso de este señor, incluso, y esto parece que tengo algunos indicadores de que sea correcto, 13 vallas en el momento en que gana, tienen 13 vallas a nivel nacional. Entonces, lo que levantó el espíritu de la sociedad fue la frustración y que hizo el link perfecto con una promesa, te repito, accidental o
o planteada como tal. Y realmente un rechazo generalizado con la política tradicional que... Exacto, y ahí como lo tenemos que entonces, sucedió, o y sea, ahí tenemos otra parte de aguas. Los guatemaltecos ya se empoderaron y ya saben que tienen el derecho a protestar. Ya anteriormente elegíamos un rey con todo su séquito cada 4 años que era intocable. Ahora ya sabemos que son tocables y no son reyes, son personas que tienen que servir a la sociedad. Y de lo contrario, la sociedad los va a reclamar y los va a reclamar. Son servidores públicos, Totalmente. creo que no están tomando un trabajo en una multinacional o en Claro, algún lugar donde... claro, el mandatario es el que hace los mandados, en buen sentido de la palabra. En buen sentido de la palabra. Claro, es un servidor público, no es el rey de los guatemaltecos, es un servidor de los guatemaltecos. Ahora bien, el candidato, pues Jimmy Morales mencionaba, miren, no tengo los compromisos de campaña porque no tomamos efectivo, no tomamos dinero, no tomamos sí. recursos. ¿Es esto cierto o es también un mito? Mira, lógicamente no tengo por qué saber que sea cierto, pero tengo algunos indicadores y tengo algunas personas que están allegadas o personas allegadas a allegados que garantizan que han venido ofrecimientos muy fuertes, ofrecimientos de cifras significativas y que el señor dijo, no, yo no recibo un cheque de una empresa, si viene usted en su carácter personal y me da 5,000 quetzales, yo le hago un recibo y se lo acepto. Pero una gran donación de una empresa no la acepto. Claro que increíblemente en este momento, en la ola que está sucediendo, él no necesita el dinero. O sea, realmente no le va a producir votos, sino que por el contrario, el recibir algo grande le podría producir un rechazo. Exacto, le conviene mucho más que la presunción sea que está rechazando ese tipo de ayuda a que se convierta entonces en que está aceptando recibir dinero. Porque sí tuvimos un caso hace muchos años que no terminó su periodo, que venía, pero cuando llegó a primera vuelta, sí, no. le debía a la abogada que le hizo una escritura, le debía las escrituras. Sí, sí. Okay, yo no sé si tú sabes. Se la debía. Y entre primera y segunda vuelta resolvió. Y la segunda vuelta, antes de la segunda, empezó a rechazar, pues si no era de tanto. Se hizo millonario entre la primera y segunda vuelta. O sea, que el que tenga eso como la manera objetivo. De operar, correcto. Exacto, el que tuviera eso como objetivo, claro, no terminó, está fuera de aquí disfrutando de lo que hizo, pero no está en su patria. Sí. Pero el que tenga eso como objetivo tiene una gran oportunidad de hacer dinero. Pero ¿qué pasa con eso después? Siempre se paga. Siempre se paga, pero ahora bien, por ejemplo, entonces dice, bueno, el gobierno anterior ha entrado literalmente hipotecado antes de unas deudas políticas, unas deudas empresariales enormes, entonces cuando llegaron ahí, yo me gustaría pensar que tenían alguna buena intención al principio, pero también por otro lado... Okay, eso es un buen punto, Franny. Yo siempre he insistido en que los políticos con quienes he estado ligado desde que soy casi niño, sí. Porque hubo algunos en mi familia, en la época que la política era nítida, era transparente. Tengo ejemplos de eso que no vienen al caso en el programa. Pero después fui viendo el deterioro. Pero cuando empecé a trabajar en política también fue por accidente y fue siendo un niño, habían políticos muy decentes en ello. Entonces tú veías ejemplos sensacionales en eso que tenían como efecto el premio de la sociedad. Sí. Cuando había algo que solía feo, venía el castigo de la sociedad. O sea, que yo creo que estamos entrando en una nueva etapa en ese sentido. Este señor de quien estás hablando, sí. Yo creo que hace muy bien. Usted, primero, si es verdad lo que está haciendo, yo creo que lo hace muy bien. Y segundo, si logra que se filtre eso como razón, que debe tener algo de hecho, si no, de lo contrario, ya hubiera habido algún tipo de razón. Esa es la mejor forma de hacer. Ahora, yo siempre he dicho, por esa historia que te digo, que los políticos por lo regular están bien intencionados, la mayoría entran con ilusiones, tu papá entró con ilusiones de hacer cosas fabulosas por su país, de un corazón que se le sale del pecho, de gente decente, etc. Pero después viene un monstruo que se llama burocracia. Y la burocracia empieza a trabajar en contra hasta de tus principios. Bueno, y por otro lado, ahora la persona no es corrupta hasta que no se le prueba lo contrario. Entonces, a lo que voy yo es que ahorita viene y bueno, se habla que esto y lo otro, pero a mí personalmente me preocupa que aunque no tengamos financiamientos en una de las propuestas que tiene un chance grande de ganar, me preocupan los financistas tradicionales.